Bueno, Esther Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Eres de León capital o de algún pueblo? De León capital, aunque toda mi familia es del sur de León, de Valencia de Don Juan. Bueno, creo que la imputada es de Valderas, ¿no? Sí, su familia, yo Su creo ella familia. concretamente no, pero sí que desciende de Valderas, que está cerca de Valencia de Don Juan. Es tierra O sea, de Campos, en la provincia de Lo León. tienes a ti, ¿no? Muy cerca. Sí, sí. Bueno, a ver, Esther, tú estás a cargo de Educación y Sanidad en el Partido Popular, pero la actualidad se impone. Ha tomado la policía, bueno, no sé cuántos furgones de policía. 17 furgones de policía. Los periodistas están a 100 metros de distancia. No han sacado perros todavía, están en vallas, atrincherados ahí en unas vallas. Y se calcula que hay 100 y pico policías de uniforme más un número indeterminado de paisanos. Y por primera vez entra por el garaje, solo entran los furgones de la Guardia Civil con los chorizos que llevan a juzgar y que están en prisión a la espera de juicio. ¿Crees que la cosa es muy importante, medianamente importante o, como diría Luis, transitoriamente importante? Bueno, yo creo que es histórica, ¿no? Yo creo que en los últimos años en toda la democracia nunca se ha visto nada igual, y es a la esposa del presidente de un gobierno declarando como imputada, como investigada por unos presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, ¿no? Yo creo que el gobierno está intentando tapar lo que toda España está viendo, lo están haciendo de forma lamentable. Yo creo que solamente quien tiene algo que ocultar se intenta esconder. Cuando tú vas con la verdad por delante, pues no tienes ningún problema, porque además estamos en un país que todavía es un Estado de Derecho, en el que hay garantías procesales y tú siempre puedes recurrir los autos judiciales, ¿no? Es curioso, don Federico, porque hace escasas 3 semanas Begoña era un reclamo político, Sí. ¿no? Y era incluso objeto de merchandising, y ahora entra por el garaje para declarar como imputada, ¿no? Bueno, yo creo que están... La última semana de las elecciones apareció, creo recordar, en Benalmádena, me parece. Exactamente. Sí, y además ahí al lado fue aclamada. Exactamente. Bego. Y las pulseras, ¿no? De merchandising, También. era un reclamo político. Sí. Y bueno, pues ahora entra... Free Bego, decían las pulseras. Free Bego, como si fuera Wally o las ballenas. Sí, exactamente. Como si fuera Mandela. También. Exactamente. Entonces, bueno, en la antigua Roma había estas condenas de memoria que se utilizaban, ¿no?, contra algunos emperadores. Damnatio memoria. Exactamente. Sí. Y nunca consiguieron borrar la memoria, ¿no? Si es lo que pretende Sánchez, yo creo que lo va a tener muy difícil. Pero yo creo que esta mañana es feísimo lo de que además nada menos que la presidenta de la APM condescienda lo que dice sobre el problema de seguridad. Pero ¿qué problema de seguridad si lleva un ejército particular? Porque la policía marlaska es el ejército particular. 150 agentes yo creo que garantizan la seguridad de una persona. Garantizan, ¿no?, la seguridad de un Estado, vamos. O sea, pero bueno. Pero la cuestión de fondo, ¿cómo se vivió ayer? Ayer era un espectáculo tremendo cuando llega la representante del golpismo catalán, la de Puigdemont, la tiburona Nogueras, y dice que estamos ante una mafia judicial, que además no importa, llegarán los capos se refieren a los superiores, y los soltarán si hacen algo, con nombres y apellidos los insulta. Tellado trata de defenderlos, y el suplente de Barmengol, que es todavía peor, de Celis, le quita la palabra. ¿Eso allí cómo se vivió? Bueno, esto no es la primera vez que pasa. Esto es habitual, que en las Cortes Generales los grupos independentistas critiquen, insulten, pongan en tela de juicio al Poder Judicial, ¿no? Esto se ha convertido en algo habitual. Desde siempre el Partido Popular reclama a la mesa que les llame la atención. La mesa, ya sea Armengol o sea de Celis, no hacen absolutamente nada, pero hay algo que me parece todavía más relevante y grave, que es que el ministro de Justicia estaba presente y tampoco levantó la mano para defender al Poder Judicial. Pero hay algo que todavía, si me permite, don Federico, es todavía más grave, y es que hay ministros del Gobierno de España que también están criticando al Poder Judicial y a los jueces y señalándoles, entre otros, por ejemplo, alguien que viene de la judicatura como es el señor Marlaska. Antes lo decía Luis Herrero, que a él le pareció más escandaloso todavía, porque es que le acusó, cosa falsa además, de una investigación prospectiva, cogiendo un trocito de la respuesta que le habían pedido al juez Sánchez y el abogado Camacho. Exactamente. Yo me pregunto qué pensaría Marlaska si cuando estaba en la Audiencia Nacional un miembro del Gobierno de España de entonces hubiese criticado su labor, hubiese puesto en tela de juicio su imparcialidad, hubiese dicho que era un juez con toga, un facha con toga. ¿Qué hubiera pensado él, no? Si hubiera visto al Poder Ejecutivo atacar de esa manera al Poder Judicial. ¿Qué hubiera dicho cuando él era juez? Y ahora que forma parte del Ejecutivo no dice nada. Su otra compañera también juez, que es la ministra de Defensa, tampoco dice nada. Aquí se habla con una libertad y una frivolidad. Hemos visto a Teresa Rivera acusar, porque claro, al final cuando tú acusas a los jueces de lawfare, lo que estás diciendo es que son prevaricadores. Todo. Oiga, y yo le voy a decir una cosa. En este país, el Poder Judicial ha metido en prisión al yerno del rey,
ha sentado a la infanta hija del rey, ha llevado a ministros a la cárcel, ha llevado a presidentes de comunidades a la cárcel, ha llevado a otros jueces a la cárcel y les ha expulsado de la carrera judicial por provocación. Y los mismos jueces que ahora están juzgando los diferentes casos de corrupción que tiene el gobierno de Sánchez en sus ministerios, en su entorno familiar, con su hermano, con su mujer, en otras ocasiones han condenado a dirigentes del Partido Popular. Eso es lo que hace un Estado de Derecho y una democracia. Y el Partido Socialista, porque tiene que defenderse y está defendiéndose al ataque, está poniendo en cuestión todo el Poder Judicial en una inmensa operación irresponsable cuando estás en el Gobierno de España. Dos cositas y cedo los trastos de preguntar. Usted está en Sanidad y en Educación. Sanidad, ¿qué va a pasar este verano con los huecos tremendos que hay en atención primaria? Esta madrugada he leído que además son muchos más de lo que se pensaba, los MIR que renuncian, todos, porque ahí se ha creado un cuello de botella terrible y por lo tanto va a haber un problema. Es más, hay un problema también de contratar, porque la Comunidad de Madrid tiene dinero para contratar y no puede, porque legalmente todos los cuellos de botella creados por el Ministerio de Sanidad y por el corporativismo también de algún sector médico, pero sobre todo es que legalmente es muy difícil. Y la segunda cuestión, en esto de la EBAU común, que por cierto me alegra mucho, llevo años pidiéndolo, digo, ¿para qué te sirve mandar en todas las comunidades autónomas si luego no tienes una selectividad común? Que bueno, además como tienen casi todas, pues es casi general. Pero bueno, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo se crean las asignaturas troncales comunes? Eso es fruto de un objeto, es decir, que los representantes de varias comunidades autónomas, como son muchas, pues que nombren a 2 o 3 representantes de todos. ¿Cómo van a hacer eso real? Es decir, ¿cómo van a hacer unas asignaturas comunes que vayan después a unos exámenes comunes? ¿Cómo lo están organizando? Bueno, comienzo por la pregunta sanitaria. La verdad es que el problema de la falta de médicos es algo que se viene denunciando desde hace muchos años. La última ministra de Sanidad del Partido Popular, que era Dolors Montserrat, ya inició un plan pactado con todas las comunidades autónomas de todo signo político y en cuanto llegó el Partido Socialista al gobierno desechó ese plan y nunca se llevó a cabo, ¿no? Es decir, que esta falta de médicos por las jubilaciones que han venido produciéndose y todas las que se van a producir en adelante ya vienen avisando del problema de falta de médicos fundamentalmente de atención primaria y comunitaria y pediatras que va a haber en España, ¿no? Este gobierno ha tenido 6 ministros de Sanidad en 6 años, lo cual quiere decir la importancia que le ha dado Pedro Sánchez a la sanidad, que es ninguna. Y la última ministra, que es de Podemos, o de Sumar, o de Madrid Existe, yo ya no sé exactamente en qué plataforma está. Mema. Sí, nuestra médico y madre favorita. No, y ministra ahora y ministra, mi Mema. Sí. Bueno, pues no hace nada, ¿no? Y además tiene la desfachatez de decir que no tiene competencias. Claro que tiene competencias. Las competencias en sanidad están transferidas, pero hay algunas que se conserva el Ministerio, como por ejemplo la organización de los profesionales sanitarios. Dice, los recursos humanos los tiene que contratar las comunidades autónomas. Cierto, pero si no hay recursos humanos, ¿a quién contratas? Y ese es el problema que hay en España. No hay médicos. Y esto es algo que está pasando en todas las comunidades autónomas con independencia del color político. Es decir, que esto no va de ideología o de cómo tú llevas la sanidad, sino que hay un problema estructural real. Este problema estructural se va a ver agravado este verano, porque habitualmente los MIR que comenzaban terminaban justo antes del verano, 4 años después, y se podían incorporar al sistema para de una manera u otra pues ayudar al sistema cuando los médicos cogían las vacaciones y los turnos de vacaciones. Con la pandemia, hace 4 años ya supimos que este año por primera vez no acabarían en mayo o junio, sino que acabarían en septiembre o octubre, y que toda esa gente no se podría incorporar al sistema. Esto se sabe desde hace 2 o 3 años como mínimo. No, desde la pandemia. Sí. Desde que ese curso MIR empezó. 2021. Exactamente. Sí. Y no han hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que la ministra sabe que las manifestaciones de la gente agotada, de los profesionales que tienen que cubrir los pacientes de otros compañeros, y lo digo con experiencia porque mi madre es médico de familia y sé de lo que hablo, ella sabe que las manifestaciones se van a producir en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, no en su ministerio, y le da igual. Es de una irresponsabilidad porque está haciendo esto batalla. Ella es una activista que se dedicaba a boicotear el Zendal, es decir, en su vida ha trabajado en la sanidad, trabajado contra la sanidad. Y la cuestión de la EBAU, porque es una música, llevo años diciéndolo, nunca me hicieron caso en tiempos de Rajoy, mucho menos en tiempos de Casado, pero ahora por primera vez parece que eso está organizado. Ahora, hay quien decía Napoleón que cuando quiere aplazar cualquier cosa, nombraba una comisión. Y eso funcionaba, porque eso ya nunca se realizaba. Bueno, ¿cómo se lo están organizando en el área de la educación, ese acuerdo? Bueno, nosotros iniciamos este grupo de trabajo hace 6 meses, en enero, cuando
¿Qué te parece? Te han mandado, eso es de porno escriba. Madre mía. Estamos bombardeados. Luego preguntaremos Sí, sobre sí. eso también. Hace 6 meses, cuando el presidente Feijóo anuncia que nos poníamos a trabajar, hicimos un grupo de trabajo en el que estaban los técnicos de las consejerías de educación de las comunidades del Partido Popular, es decir, de 12 comunidades autónomas. Ahí hemos estado trabajando, ha sido muy difícil, porque al final tantos años de descentralización ha hecho que cada comunidad autónoma pues fuese por su cuenta, pero sí que nos dimos cuenta de una cosa. Ahora mismo el 50% del temario lo establece el Estado y el otro 50% las comunidades autónomas, salvo en las comunidades autónomas con lengua cooficial, que el porcentaje es 60-40. Pero cuando los técnicos se pusieron a ver el temario de las asignaturas de las 15 obligatorias, nos dimos cuenta que la gran mayoría era prácticamente igual, no había tantas diferencias. Donde más diferencias había era en historia, fundamentalmente porque en unas comunidades se estudiaba solamente contemporánea, siglo XIX y siglo XX, y en otras se estudiaba toda... Es que así no se estudia historia de España. Claro, exactamente. Entonces, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido dentro de la ley, porque nosotros no estamos en el Gobierno de España y, por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es valernos de las competencias que tienen las comunidades autónomas para homogeneizar todo. En este sentido, se han elaborado unas matrices específicas, que es una herramienta que sirve para ver lo que se estudia y lo que se examina y cómo se evalúa eso, y se han elaborado unas comunes a las 12 comunidades autónomas, en cada una de esas asignaturas. En esas matrices tú puedes ver qué es lo que tienes que estudiar, cómo se tiene que evaluar y cómo se tiene los criterios con los que tú vas a corregir eso esos ya exámenes. Está aceptado. Eso es lo que hemos hecho y es el acuerdo de las 12 comunidades autónomas, que es lo que han firmado los presidentes autonómicos. ¿Cuándo va a regir? Entonces, ¿Desde septiembre o vamos a esperar? Nuestra idea es desde septiembre y para que sea para la EBAU de 2025, es decir, que sea la próxima EBAU. Ahora todo este trabajo en el que hemos homogeneizado también la forma, es decir, que las fechas de examen sean las mismas, que el orden de los exámenes sean los mismos y algo que es muy importante y muy relevante, que el día que se publican las notas sea el mismo en todas las comunidades autónomas, porque ahora, cuando se publicaban las notas como la selectividad o la EBAU o la PAU se hacía en distintas fechas, había alumnos que se examinaban al final de junio y ya tenían cerradas las prematrículas en las comunidades autónomas donde ya se había examinado a la gente. Eso ya no va a pasar. Y esto es muy importante para que todos compitan en igualdad de oportunidades, al menos en la matrícula, ¿no? Y por tanto, criterios de corrección, criterios de puntuación ortográfica, criterios de evaluación, que tú sepas que tu examen va a ser similar en todas las comunidades autónomas. La pregunta no va a ser idéntica, don Federico, pero para que nos hagamos una idea, cuando tú estás en un segundo de bachiller, segundo A, segundo B y segundo C, el examen tampoco es idéntico porque depende del profesor, pero tú sabes que la evaluación que te van a hacer es la misma, que los criterios de los que se te va a examinar son los mismos, que los criterios de corrección son los mismos, y eso es un avance muy importante, ¿no? Y yo creo además que este acuerdo es un éxito porque, entre otras cosas, por primera vez en la democracia se usa el poder de la descentralización de las autonomías no para dividir o enfrentar, sino para construir más país, y esto es algo inédito en nuestro país y yo creo que eso también es importante. Luis Herrero, Eduardo, Rosana, a ver, alguna novedades del sitio de la Plaza de Castilla. Sucediendo en Plaza de Castilla, porque sigue Miguel Ángel Pérez allí y me está reportando toda la información. Ya son centenares las personas que han acudido al entorno, ciudadanos que han acudido al entorno de Plaza de Castilla con banderas de España y ahora mismo gritando Sánchez dimisión, Begoña a prisión. Es el grito que se puede escuchar a las puertas de los juzgados y al parecer la llegada de Begoña Gómez se va a producir en los próximos minutos ya. Claro, menos que a las 10, no la declaran en rebeldía. Sí. A las 9:45 está prevista la llegada de la mujer del presidente del gobierno al garaje de los juzgados de Plaza de Castilla. Sí. A ver, Luis. A ver, a mí por seguir repasando los asuntos que han estado muy en la actualidad estas últimas horas, cuando Miguel Tellado ayer hace esta propuesta de utilizar la Armada para proteger, digamos, la llegada de los cayucos a costas españolas, a Canarias, etcétera, ¿esto es una ocurrencia, es un globo sonda o es una estrategia previamente discutida en el partido? Bueno, esto forma parte de todas las medidas que puede tomar un Estado ante una crisis migratoria como en la que estamos, ¿no? Hay otros países que también hacen esto. El propio Gobierno de España en 2023 lo hizo, el propio Zapatero también en otras crisis migratorias lo ha hecho y para eso están las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo ayer escuchaba a la ministra de Defensa y me quedaba, la verdad es que perpleja. Primero porque decía que en el Partido Popular no nos habíamos leído la Constitución, el artículo 8, porque no establecía ahí que las Fuerzas Armadas estuviesen para defender nuestro país ante crisis migratorias y bueno, tampoco está que se apaguen los incendios o se esté ante inundaciones y ahí está la UME, ¿no? Ahí está la ley. Aparte que ella misma lo ha hecho. Claro. Entonces, claro, que no nos tome el pelo. Hace un año. Pero hay una cuestión además en eso que a mí me ha llamado la atención. Esto empezó Berlusconi cuando puso un día 6 barcos, de ellos 2 fragatas armadas, y dijo que el primer barco turco con 2.000 inmigrantes ilegales que apareciera lo echaba a pique.
y no hubo más barcos turcos. Empezaron a ir por Hungría. Quiero decir que esto ya se ha producido. Yo siempre digo, ¿qué pinta el ejército español en Guinea-Bissau, en el Líbano, en la Conchinchina? Apoyo a nuestros hermanos del Báltico. Pero hombre, nosotros tenemos una situación en Canarias, Ceuta y Melilla, y en el Estrecho muchísimo más grave. Y entonces, pero es que oí también exactamente lo de Margarita Robles y se me caían los palos del sombrajo. Sí, es que parece que ella desconoce la Ley 5/2015 de Defensa Nacional, que en el artículo 15 establece que una de las misiones puede ser esta, ¿no? Yo creo que aquí el problema fundamental es que no hay una política de migración en el gobierno de España. Una política de inmigración supone, primero, pedir ayuda a la Unión Europea, porque nosotros no solo somos frontera de España, somos frontera de la Unión Europea y tendría que ser la Unión Europea la que estuviese ayudando en esta situación que va a verse agravada durante todo este verano y que sabíamos que iba a verse agravada. ¿Dónde está el ministro de Exteriores hablando, reuniéndose, viajando a los países de origen para hacer acuerdos para que esto no siga pasando? Las Fuerzas Armadas perfectamente pueden disuadir, entre otros, a las mafias que trafican con personas humanas. Porque claro, aquí el gobierno de España ataca al Partido Popular, pero las competencias las tienen ellos para ejercer política migratoria y no están haciendo absolutamente nada. Y además algo que me parece muy grave. Están tratando a la gente como si fueran paquetes. Están tratando a los inmigrantes hablando de reparto. Me parece de vergüenza. Me parece de vergüenza. Y lo que no puede ser es utilizarse algo que debiera ser puntual, una crisis puntual, como si esto fuera habitual. A partir de ahora, España va a recibir a todas las personas que vengan. ¿Con qué dinero? ¿Quién lo va a financiar? ¿De dónde sacamos de los recursos de los españoles para financiar toda la gente que venga? ¿Van a seguir con el grifo abierto? O sea, no fue una ocurrencia, quiero decir. En absoluto. No, lo digo porque después le preguntaron al presidente del partido, a Núñez Feijóo, y él no quiso pronunciarse después de que se hubiera organizado. Un podcast. Ah, bueno, puede ser que viniera a un podcast. Sí, es que estamos debutando en el podcast. Somos modernos. Le ha hecho un favor al del podcast. Bueno, yo creo que no ha pedido el carné aún, porque ayer estaba absolutamente alucinado. O sea, dice, un futuro presidente del gobierno. A mí. Es extraordinario. Es que han visto que le ha ido bien al faker a sueldo, al vice Pérez, y entonces dicen, pues vamos a hacer como al vice, ¿no? Pues es una cosa un poco ridícula, ¿no? Bueno, lo ha hecho Sánchez. Sí, bueno, bien. Sánchez, la pija, la kinky. Pero yo no veo al presidente. Pero son formatos que llegan a un público más joven, Eduardo. Sí, el problema es que no es joven es Alberto. O sea, el que no es joven es Alberto Núñez Feijóo, que es un señor que se conserva muy bien. Y además, si es que además en la entrevista yo vi una parte, él es el que está convertido en un monaguillo, orante, es el brioso pero ahí podcastero. Luis tiene razón cuando dice que quizá el asunto se incrementa la polémica y el primero en hacerla es el propio Feijóo cuando le preguntan sobre el plan del Partido Popular al respecto y él no quiere pronunciarse y además se lo preguntan dos o tres veces. Lo hemos dado yo ayer estuve en el centro de Menas que hay en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y estuve durante 1 hora y media aproximadamente en los alrededores de la zona y estuve observando cómo pues decenas y decenas de subsaharianos entraban y salían del centro, lógicamente libremente, porque no es un centro de internamiento, relacionándose con chicas jóvenes que estaban en la zona, entrando, saliendo. Bueno, es una zona muy polémica, en donde se han producido además algunos altercados y eran chavales todos ellos muy jóvenes y me daba la sensación de que no tenían nada que hacer. Sí. Es decir, pasaban la tarde y un día pues estaban con las chicas y al día siguiente vete tú a saber. ¿Cuál es el plan del Partido Popular para estos menas que ya están situados en estos centros en todas las ciudades y pueblos de España y que, más allá de devolverlos a sus países de origen, cosa que me parece complicada porque no se puede, efectivamente, no se sabe. ¿Cuál es el plan para esta gente? Y que ningún país además cuando les llevas los iba a admitir. Por lo tanto... que son menores, pero si no tiene identificación. ¿Qué se hace con estos menores? Bueno, es que esto no es lo que se hace en un hecho puntual. De hecho, las comunidades autónomas del Partido Popular, que ahora se nos acusa de no ser solidarias, siempre han sido solidarias, pero claro, es que las comunidades están totalmente desbordadas. Por eso lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que la política migratoria no tiene que ser un hecho puntual, tiene que ser una política trasladada en todo el tiempo con políticas claras. Primero, ¿por qué no se está pidiendo ayuda a la Unión Europea? ¿Por qué no se está trasladando a inmigrantes, como hacen otros países, a la Unión Europea? Es que ha tenido que ser Feijóo el que le pida a la presidenta von der Leyen que ayude a España. ¿Dónde está el presidente del Gobierno? ¿Por qué no pide a la Unión Europea? O sea, la única política del Gobierno es repartir a la gente que llega entre todo el territorio. Eso es de una irresponsabilidad y de una insolidaridad también con los propios migrantes absoluta, ¿no? Y yo creo que hace 2 años, en 2022, pasó algo similar. ¿Sabéis cuáles fueron las 2 únicas comunidades autónomas que se negaron a recibir a menores no acompañados?
¿Cataluña? No. ¿Asturias? No. ¿País Vasco? No. ¿Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha y La Rioja gobernada por el PSOE. Y ahora tenemos a todo el gobierno diciendo que las comunidades autónomas del Partido Popular son insolidarias. No, no somos insolidarias. Lo que decimos es que tenemos todos los servicios sociales hasta arriba y que esto no puede seguir. El grifo tiene que cortarse y para eso hay que hacer una política seria y responsable y utilizar todas las herramientas del Estado para conseguirlo. ¿Alguien piensa que Australia con su política de migración es racista? Nadie lo piensa. Bueno, un poco, porque solo prohíben a los chinos. Bueno. Es que si no, los chinos ya se habrían hecho sí, con pero Australia. una vez que insisto que están estos menores aquí, que son miles... Y siguen. Yo lo que no creo es que esto sea una cosa puntual. No lo es. Es una riada que va a durar un siglo. Y cuanta menos política migratoria hay, más... efecto llamada se produce. Sí, se les escolariza, se les da cursos de formación profesional, claro. Se les prepara para poder estudiar el idioma y se examinan del idioma español. ¿Qué plan cree usted que se tendría que hacer con...? Pues exactamente eso. De hecho, cuando un menor no acompañado llega a una comunidad autónoma y la comunidad autónoma se hace cargo de él, se le tutela hasta que tiene 18 años. Por eso estamos pidiendo financiación, porque no solo es el coste de residencia, sino de exactamente todo, ¿no? Se les escolariza, se les lleva a servicios sociales, muchos niños vienen con traumas, porque... Recordemos una cosa, hay niños de 16, 17 años que no parecen niños, sí. Pero también vienen niños de 8, de 9, de 10, de 11, hay de todo. Y yo quiero también recordarlo. Y por tanto, tenemos que ser profundamente también conscientes de que no solamente vienen semiadultos de 17, 18, 19 años, también vienen niños. Y ahí está la solidaridad de España, la solidaridad, pero esto tiene que tener una política reglada. Y eso es lo que estamos exigiendo desde el Partido Popular. Nuestras comunidades les están tutelando. Por supuesto. A ver, Eduardo. No, en primer lugar quiero decir que Esther Muñoz, yo la conozco hace 10 años y era una de las portavoces en el Senado magnífica. Bueno, ¿y cómo fue esa entrada y salida de la política? No, porque no, se lo explico yo, ella no lo va a decir, pero llegó Casado y sobre todo Teo García Gea y la echaron, como era buena y hablaba de morirte, porque es una oradora excepcional, echó a Cayetana, la echaron. A Esther, a todas las buenas, claro, porque eran más brillantes que ellos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no citan a la señora Gómez a la Comisión de Investigación del Senado? Por lo que es evidente es que si ahí se investiga la trama Koldo está relacionada directísimamente con la trama Begoña a través del señor Aldama, del presuntamente zamorano, de donde sea Víctor de Aldama. ¿Por qué no la citan? Porque además eso nos vendría bien para ver a la señora Gómez declarar como Dios manda y no entrando por el garaje. En fin, a lo mejor podría ir con burka o con una capucha, pero la podríamos ver declarar. ¿Por qué se resisten? ¿Tienen miedo a que ellos hagan lo propio en el Senado o en el Congreso? Miedo en absoluto de que llamen a todos los que consideren oportuno, y toda la gente a la que han citado en esas listas que van a citar del Partido Popular, todos han dicho que tienen una magnífica disposición para acudir donde se les reclame. Yo creo que las comisiones parlamentarias no son judiciales, ¿no? Y lo que se pide en esas comisiones parlamentarias es responsabilidades políticas, éticas, sobre pues actuaciones que no deberán producirse en política. Yo quiero recordar que Begoña Gómez no es política, ¿no? Bueno, y de hecho nosotros no le podríamos pedir... Bueno, Koldo teóricamente tampoco es político estricto sensu. No, pero ha sido asesor en un ministerio, ¿no? Sí, y por tanto Begoña Gómez no es política, no la podemos pedir que pida su dimisión de la política, a pesar de que algún portavoz como Pachi López o algún periodista piensa que es la presidenta del gobierno. Efectivamente no lo es. Le llaman. No lo es. No lo es, efectivamente. En Moncloa le llaman la presidenta. Sí, sí. La vicepresidenta. No, la presidenta. El origen era, bueno, pero eso es la capacidad de influencia del presidente es de tal calibre que desde el primer momento le llamaban la vicepresidenta. ¿A quién? A Begoña Gómez. Por eso ha caído alguna. Es la presidenta, pues y que eso no se discuta. En Ghana, First Lady. Sí, porque allí primera dama. Hombre, es la que llevaba el dinero, lo traía y lo cobraba. Dice, pues tiene que ser la que manda. En resumidas cuentas, nosotros entendemos que quien tiene que dar explicaciones por todo lo que está pasando en su gobierno y en su entorno familiar es el presidente del gobierno. ¿Lo van a llamar al Senado? El Partido Popular ha dicho en reiteradas ocasiones que está ahí en la lista y que efectivamente cuando se considere todo en los... Cuando se considere in illo tempore o... No, bueno, también es... O sea, en todos los procedimientos judiciales o procesales el orden es importante y yo creo que inicialmente hay que traer gente... ha dicho que esto no es una instancia judicial. No, o procesuales. Lo que digo es que cuando tú haces en una comisión de investigación... el orden es muy importante, porque tú primero tienes que recabar información. ¿De qué me sirve traer a Pedro Sánchez antes yo de recabar información de toda la gente a la que él ha tenido contratado? Pero vamos a ver, no han hecho esa tarea. Además, estamos en ello. Yo le digo una cosa, Esther, esto que se graba, y a usted se le nota cuando no dice del todo la verdad enormemente.
enormemente, se le escapa una risilla, como no está acostumbrada. Esto lo dice Sánchez y no distingues la mentira de la verdad porque él tampoco. Pero a usted se le nota. Es que mi cara es el reflejo del alma. Pues eso, por eso le digo que... No. Sí que está en los papeles y sí que tenemos en nuestro itinerario para las comisiones de investigación llevar al presidente, a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que yo no estoy en la comisión del Senado y no sé exactamente cuándo va a ser, pero sí que está en el planeamiento del Partido Popular llevarle a cabo. Pero por encima de eso, porque yo, como ya peino muchas canas, ya he visto muchas historias parecidas, y hasta donde yo creía recordar, el Partido Popular no era partidario de abrir comisiones de investigación mientras estuvieran las investigaciones judiciales abiertas. Entonces, con carácter, a partir de ahora, ¿cuál es el criterio del Partido Popular? ¿Comisiones de investigación paralelas a la investigación judicial, sí o no? Yo creo que el criterio del Partido Popular es utilizar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho y en este caso las herramientas que son legales dentro de las Cortes Generales para hacer lo que consideremos oportuno en cada momento. Vale, entonces cambiamos de criterio. El criterio que habíamos establecido lo cambiamos. No, sí, solo quiero saber si hemos cambiado el criterio. Yo no sabía que el criterio estaba establecido. Pues yo sí. Bueno, no, era la costumbre. Criterio nunca lo confesaron. Derecho consuetudinario. Alguna vez decía alguien... Vamos a la hemeroteca y vemos cantidad de declaraciones. No, declaraciones, esas y en un sentido a favor y en contra. Yo he formado parte de una comisión de investigación en el Senado hace 6 años de financiación de partidos políticos. O sea que desde los últimos años que yo llevo en política yo no había escuchado que el Partido Popular estuviese pensando en no hacer comisiones de investigación. En cualquier caso es una herramienta que tenemos y que por supuesto vamos a utilizar igual que usará. Mientras estuviera la investigación judicial abierta. O sea, que quede claro. Ese es el criterio. Sí, pero por ejemplo, sobre el financiamiento de los partidos siempre hay líos judiciales abiertos, siempre es continua. Las denuncias cada vez que hay unas elecciones. Yo comprendo que este no lo va a poder reconocer. Todos sabemos que la Comisión de Investigación del Senado surge como respuesta a la Comisión de Investigación del Congreso. No sabemos si en el Senado se hubiera abierto una comisión de investigación si el Congreso no hubiera abierto una comisión de investigación. No me gusta a mí rectificar a nadie, pero los primeros que dijimos que íbamos a hacer una comisión de investigación fuimos nosotros en el Senado y rápidamente el Congreso dijo... la gallina, sí. Exactamente. Y por tanto fue cuando después surgió, pues vamos a llamar a todos vuestros presidentes autonómicos. Dijeron, pues llamamos a Ayuso. Eso es. Dijeron, y dijo Ayuso, la encantada de ir. Bueno, exactamente. Con mano de hierro. El otro día el presidente de su partido, el señor Feijóo, en este mismo estudio no descartó la convocatoria inminente casi de unas elecciones. Ustedes, a final de este año. ¿Ustedes trabajan con esa hipótesis? Digo, en el círculo más cercano, en la dirección del partido. Bueno, esta legislatura, como todos los oyentes saben, ha nacido muerta, totalmente inestable. Estamos todo el día pendientes de lo que diga el señor Puigdemont. Por lo tanto, esta legislatura puede acabar en cualquier momento, solo Puigdemont lo sabe cuándo va a acabar y, por tanto, trabajamos con la idea de que pueda haber elecciones generales en cualquier momento. Obviamente, tenemos un gobierno que no legisla, la única norma que ha sido capaz de aprobar ha sido la de la amnistía, con la que compraban la legislatura, ¿no?, a cambio de impunidad y, por tanto, es evidente que en cualquier momento, con cualquier procedimiento judicial de todos los que tiene ahora mismo abierto el presidente Sánchez en su gobierno y en su entorno familiar, todo esto se puede venir abajo y, por lo tanto, sería una irresponsabilidad que el partido que está abocado a ser el próximo gobierno de España no estuviese trabajando con esa posibilidad y en eso estamos trabajando, por supuesto. A ver, Sergio Eras, ¿por dónde van hoy los oyentes? Pues tenemos algunas preguntas que se centran principalmente en 2 cuestiones, las de su ámbito, en educación y en sanidad, así que si os parece hacemos una pequeña pausa como siempre y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana, es radio. No podemos decir si esa aparición de Santa Begoña mártir que se ha producido ya es tal el secretismo. Sí. ¿Lo que ha entrado por la alcantarilla o cómo? Hay 5 accesos diferentes, entonces, no hay confirmación oficial. Sí, pero garajes son 2. No, la puerta del garaje es solo por Castellana, y por detrás, por Castellana y por Capitana ya. Puede entrar por las 2, pero por detrás suelen entrar los furgones de la Guardia Civil. A lo mejor la han metido en un furgón de la Guardia Civil. Claro, esposada. Así tiene más no creo. En un furgón de la Guardia Civil es posible, pero no es posada. Tiene narices porque después de haber llevado a 2.000... ha faltado los tanques y los helicópteros, sí. Pero además cargando contra los periodistas, un dron antiperiodista. No, Biden cuando se desplaza a cualquier sitio va con 200 tíos, lo que llevaba Begoña. Cuando llegó aquí a la OTAN, cuando Begoña le pasaba la mano por la columna vertebral, ¿os acordáis? Sí. Que hacía así y el otro... Le gustan más jóvenes, claro. Qué cosa tremenda. Bastante más jóvenes. Pero, bueno, vamos allá. Vamos allá, Federico, porque hay preguntas para Esther Muñoz y hay que decir primero que un oyente le ha querido plantear una pregunta sobre su tierra, eso en primer lugar, pero el resto le cuestionan principalmente, como hemos dicho, por educación, tanto por la EBAU, por las leyes educativas del gobierno y sobre sanidad ante algunos de los problemas que padecen en el día a día muchos ciudadanos.
Pregunta para mi paisana Esther Muñoz, a ver qué opina como leonesa, qué opina de esta reivindicación de ahora del Reino de León, ahora que no tenemos donde rascar la barriga, que ni minas, ni centrales, ni nada. Me gustaría que nos explicara por qué el PP ha bajado sus expectativas, pasando de demandar una EBAU común a pedir una EBAU justa, que es un término bastante etéreo, y bueno, cada uno puede pensar que justo es una cosa. ¿Cómo se va a conseguir que ese EBAU sea igual para todos cuando partimos de decretos de bachillerato totalmente distintos, con currículos distintos según la comunidad autónoma? Pues le preguntaría que se solucionen las listas de espera de traumatología, que son impresionantes. Me gustaría preguntarle, ¿no cree que con todas estas leyes que está sacando el señor Sánchez y todo su equipo, lo que están adoctrinando es a la gente joven, pues al no saber lo que es el trabajo, el esfuerzo y demás? ¿No cree que están haciendo ya una pandilla de borregos? Porque es escandaloso. Les preocupa más el tema de la pornografía para la gente joven, pero es que yo no entiendo eso a dónde lleva. Pues sí, yo le preguntaría a doña Esther Muñoz si con tanta llegada de inmigrante va a estar en peligro la sanidad de todo el resto de españoles. Que hay cosas que dependen de las autonomías en sanidad, pero también hay otras cuestiones que dependen del ministerio. Por ejemplo, el número de médicos que entran al MIR, el número de especialistas, todo esto. Y las contrataciones de los médicos en las comunidades autónomas, ¿cómo van? Porque sí que es verdad que hay escasez de médicos en algunas circunstancias. Bueno, tenemos que decir que no ha sido abatido ningún periodista de momento, pero tal vez no ha llegado la emperatriz. Sí. Es más, a lo mejor llega y se va y es como bienvenido Mr. Marshall. Y quedan varios policías disparando al aire para que no los persigan. Qué vergüenza. A ver, hay muchas preguntas. Lo primero, leonesa. A ver. Bueno, esto del leonesismo viene de antiguo y es verdad que la gente en la provincia de León, sobre todo en León capital y en el entorno del Alfoz y un poco en la montaña del este de León, sí que existe una identidad leonesa muy marcada y eso es evidente, ha sido así siempre. Nosotros en Castilla y León no tenemos una identidad de región, ¿no? Nunca la ha habido, aquí todo el mundo es de Salamanca, de Burgos, pero no hay una identidad castellano y leonesa. Al igual que los andaluces, no. Eso es una evidencia, ¿no? A partir de ahí, pues hay quien utiliza esto para decir que resolver todos los problemas que tiene la provincia de León se resuelven dividiendo un ente administrativo como es una comunidad autónoma, lo cual desde el Partido Popular entendemos que en absoluto es así, ¿no? Es cierto que León ha sido abandonada por el Gobierno de España durante muchos años, somos una de las provincias que menos inversión recibimos del Gobierno de España. Es cierto que el centralismo de Valladolid los primeros años hicieron que se olvidase a la provincia de León. Es cierto que el cierre precipitado por parte del Partido Socialista de las minas en León han hecho que tengamos una pérdida de población muchísimo más acuciante que otras provincias, pero no es menos cierto que el problema de la población lo sufren de la misma manera Asturias, Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Cuando uno ve el oeste del país... de Portugal. Y hay minas, por ejemplo, el litio de Extremadura, que se niegan a explotarlos cuando es un yacimiento y hay minas que las han cerrado por una cuestión ecologista. No tiene ninguna lógica. Exactamente. Entonces yo creo que los problemas de León son mucho más profundos y graves que el hecho de decir que por ser una provincia autónoma o una comunidad autónoma se puedan resolver, ¿no? Me parece una irresponsabilidad sobre todo que el Partido Socialista, que hasta ahora había tenido un planteamiento exactamente igual que el del Partido Popular, pues ahora, por mero cálculo político y también por guerras civiles internas que hay dentro del Partido Socialista en la Comunidad de Castilla y León, entre el secretario general del PSOE de León, el de Valladolid, que es Óscar Puente. Hombre, ¿cómo no va a tener problemas Óscar Puente? O sea, este tío se carga el reino de Castilla, la corona de Castilla. Es insaciable. A ver, había esto de la EBAU justa. Sí. Me parecía muy bien tirada esa pregunta. A ver, ¿qué es eso de justo o igual? Que no es lo mismo. No se ha confundido absolutamente nada. La EBAU y el acuerdo que se han firmado por una EBAU común que homogeneice los criterios en forma y en fondo de evaluación y criterios de corrección y también cómo se hace el examen. Y cuando el otro día en Salamanca, el lunes, hablábamos de una EBAU justa o de una EBAU más justa, es que es profundamente injusto que teniendo un distrito universitario único, los jóvenes tengan distintos exámenes y distintos criterios de evaluación y de corrección. Y por eso hablamos de justicia, porque es evidente que es injusto que si tú te vas a presentar al mismo distrito universitario, tus condiciones para presentarte sean distintas. Y en ese sentido, añadíamos a lo de EBAU común que sea más justa o que sea justa. O sea, no en vez de... No, sí, es incorporarlo. Sanidad, lo de los médicos que han incidido, lo de traumatología, es que si uno piensa que eso ya es grave, que no es que en verano, que hay muchos más accidentes, pues yo no sé qué va a pasar este verano.
Claro, además traumatología viene además las listas de espera mucho más ampliadas porque en la pandemia fueron de las primeras operaciones que se fueron retrasando porque hubo otras de urgencia. Entonces viene además la lista de espera cargada de los años de pandemia anteriores, ¿no? Pero efectivamente, decía un oyente, la ministra tiene competencias, no las está usando, está dejando que las comunidades autónomas, los consejeros, en su mayoría del Partido Popular, pero otros también, como por ejemplo el vasco, que no es sospechoso de pertenecer a la fachosfera, también le está pidiendo que no, sus competencias. pero si son de un partido nazi. Sí, pero ellos consideran que no. Pero eso sí que son fachosfera. Bueno, pero hombre, elogios originaria, pero y después, hasta después de caer Hitler, después del hundimiento, Aguirre, el presidente, decía que no se había entendido Utilizaban la esvástica con cierta familiaridad y con cierta habitualidad. En un círculo blanco en la Icurriña. Eso lo hemos visto. No sé si... Oye, lo han borrado de todos los tontipedias y tal, pero ahí está lo que decía Sabino Arana, o sea que eso... No, yo quería hacer una pregunta, Esther, muy rápida. ¿Van a garantizar que los padres puedan elegir la lengua en la que se educan principalmente sus hijos? Al menos en la Comunidad Valenciana parece que ya está bien encaminado, pero en Baleares, que tenemos una gran presidenta, pero está costando un poquito más, ¿van a garantizar que los padres...? Un poquito más, que ya lo han negado. Bastante, sí, el bastante PP y más. Vox. Se ganaron las elecciones con eso. Y Vox también, sí, es verdad. Y con los eso, dos. Es que además me choca porque además Mazón está cumpliendo todo con Vox. Vamos, implacablemente. Y sin embargo en Baleares dijeron que sí y ahora resulta que no. Están arrastrando los pies. Sí. Bueno, yo creo que la realidad balear y la realidad valenciana son distintas. Estaba mucho más incrustado el sistema pancatalanista en la Comunidad Balear que en la valenciana. Por el PP, por Matas. Bueno, yo creo que... Empezó por Cañellas ya. No, pero el decreto de mínimos es de Matas. Sí, es de Matas. Entonces, yo creo que la realidad es distinta y por lo tanto va a costar mucho más rectificar o ir en la buena dirección. No, pero si la realidad es más cruda, doña Esther, habrá que actuar mucho más rápidamente y con más ímpetu que en la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Yo sé que han empezado con la primaria y que se está permitiendo a los padres ya elegir la lengua. Es más, hace pocos días el consejero balear... tuvo que mandar inspectores a todos los colegios de escuela catalana, que son separatistas, porque no estaban permitiendo que los padres eligieran y que marcaran la casilla. No, no ha sido así. ¿No? Me temo que no. Es que Eduardo, como ha mandado mucho ahí en el periodismo balear, se lo conoce muy bien. Sí. Y el otro día, cuando entrevistamos a la presidenta Marga Proens, no me gustó absolutamente nada, pero nada, como dice del pato patagónico Luis Herrero, no me gustó nada. Era una aquella que es traductora, habla muchos idiomas, esto es muy fácil, se puede aprender esto. No, estamos hablando de un derecho civil, no de una capacidad idiomática. Y lo cierto es que un derecho esencial, que es educarte en la lengua materna, está prohibido en Baleares, pero prohibido. Y este gobierno mantiene la misma prohibición. Lo está haciendo muy bien en materia turística, en materia fiscal lo está haciendo brutalmente bien, pero aquí yo creo que tiene que pisar el acelerador, porque claro, los padres no pueden esperar una eternidad a ver si sus hijos se educan en la lengua que ellos decidan, que es una cosa esencial, ¿no? Que un padre pueda... es que es verdad que son los maestros y los profesores los que se niegan, porque es una banda que hace 35 años que mandan. Y te paralizan Baleares, pero en la vida hay que tener narices, ¿no? En fin, yo creo que salvo que el Imperio leonés invada las islas, que no parece. No parece, don Federico. No. Bueno, en todo caso, yo creo que ha tenido una sesión muy cómoda. Es una oradora descomunal. Usted tampoco hace falta que le eches más flores. Ahora también, pero en el Senado tenía 10 años menos. Era una cosa... Aquí la hemos seguido. Y hoy, un día mejor que hoy para... Bueno, es que así como quien no quiere la cosa, vamos a cumplir 25 años dentro de nada, ¿eh? Dentro de poco, 25 años, Luis. Sí, Luis. Y los que traíamos de casa. Es que... Esas cuentas no hay que hacerlas nunca en público. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre. Un concepto. Sí. Todo lo contrario. Sí, además la gente se sabe nuestras vidas mejor que nosotros. por eso no hace falta recordarlo. Bueno, antes de que se vaya Esther Muñoz, ¿qué le recomiendas del Corte Inglés, para Naya? Los que tienen la despensa vacía como yo, hay un 70% de descuento en miles de productos de las primeras marcas en Hipercor, Supercor y supermercados. Hoy a llenar la nevera para el fútbol de la tarde. Esto es, 70% por ejemplo en Gazpacho al Valle, en el pack de 2, en el aceite de oliva virgen Estracosur origen de 1 litro. Además ahora te llevas 40% de regalo en una gran selección de marcas de conservas de pescado para una próxima compra, y el Corte Inglés te envía tu compra online en alimentación allí donde necesites. Incluso han ampliado rutas por si acaso te vas a la playa, con total comodidad. Supercor, Hipercor, Supermercado Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación también. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y porque el grupo de Tellado, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Bueno. Yo recuerdo cuando vino Tellado, que lo iban a nombrar,
Y le pregunto, bueno, entonces usted va a ser bueno, se dice. Bueno, iba a ser, y lo fue al día siguiente. Digo, pero usted, ¿qué grupo parlamentario va a hacer? A ver, la prueba en algodón. ¿Qué va a hacer con Cayetana? Dice, por supuesto, ese talento tiene que estar en primera fila. Pero como a veces el PP dice una cosa y luego no la hace del todo. Y sí. Veo que está Cayetana, que está usted, que está Noelia Núñez. O sea, están ahí. Pero vamos, hay un grupo. Yo lo que he visto, el cambio, si le sirve, porque eso se ve más desde fuera, es que antes el gobierno iba a disfrutar y ahora va a sufrir. En el Senado no pasa lo mismo, pero en el Congreso pasa, que siendo oposición tiene más mérito. Yo creo que además, si me permite para acabar, somos la oposición que más difícil lo ha tenido en democracia porque tenemos enfrente al primer presidente populista de nuestro país. Tuvimos a Felipe González, hemos tenido incluso a Zapatero, que fue el que comenzó con la división. Comunista, pero populista como tal. Todo el mundo es populista en una democracia. La democracia y la demagogia coinciden. El problema es que sea un delincuente, que esto es lo que diferencia a Felipe González de este, es que allí si les pillaba robando, dimitían. Ahora te tratan de cerrar el medio. Hay una diferencia. Exactamente. Pero yo creo que Felipe González tampoco tuvo nunca la sensación de ser intocable como lo tiene Pedro Sánchez y su mujer y su entorno. Se creen realmente intocables. Les recuerdo que prohibieron las fotos en el Supremo por los GAL. Sí, pero entonces ya gobernaba el PP, si no recuerdo mal. Sí, no, el PP indultó a Barrio Nuevo y Vera. Sí, eso además. Lo primero que hizo en el primer trimestre. Eso además. Pero bueno, no vamos a... Es que no había nacido prácticamente usted. Pero en fin, enhorabuena por el trabajo y... Como me dicen siempre, dales caña. Digo, pues no, otra cosa. Bueno, pues eso. Hacemos una pausa y vamos a contar a ver si han detenido a algún periodista o han ahorcado a alguien. Y encima banderas españolas. Bueno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.